Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. El día de hoy voy a presentar la PC3 del curso de Crítica a la Modernidad, en la cual consiste en un análisis del texto Sapiens, de animales a dioses, una breve historia de la humanidad, específicamente el capítulo 16 titulado El credo capitalista, y como expositor Tevi Garavito Nizama. Presentamos la tabla de contenido. En primer lugar, se hará una introducción con información sobre el autor. En segundo término está la identificación y explicación de la tesis. Como tercer punto está la identificación y explicación de argumentos. Y cerraremos con las conclusiones. Introducción. Como sabemos, el autor de esta obra es Yuval Noah Harari. Y para brindar un panorama general, este personaje es un historiador y escritor israelí, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y entre sus obras más populares y vendidas están Sapiens, de animales a dioses, Homo Deus, una breve historia del mañana, y 21 lecciones para el siglo XXI. En cuanto a sus especializaciones, en sus inicios, sus investigaciones se basaban en la historia del mundo, historia medieval e historia militar, y actualmente se especializa en la relación entre la historia y biología, la diferencia esencial entre el Homo sapiens y otros animales, el concepto de justicia aplicado a la historia, se plantea si la historia conoce algún rumbo, la felicidad de la gente en relación con el desarrollo del tiempo histórico o las cuestiones éticas que plantean los desarrollos científicos y tecnológicos en pleno siglo XXI, y en base a estas investigaciones tuvo algunas distinciones. Por ejemplo, en el 2009 y en el 2012 fue premiado con el galardón de Polonsky por la creatividad y la originalidad. En 2011 fue galardonado con el premio Moncado de la Sociedad de Historia Militar, y en 2012 fue elegido miembro del Foro de Jóvenes Universitarios de la Academia Israelí de Ciencias y Humanidades. Ahora sí pasamos a la identificación y explicación de la tesis. Como sabemos, como les mencioné, el capítulo de análisis es el 16, titulado El credo capitalista. Y en primer lugar, el autor nos dice que en teoría el capitalismo consiste en que gran parte de los beneficios obtenidos por un agente productor, en este caso una empresa, se reinventan en aumentar esa misma capacidad de producir, lo que dará aún más beneficios para volver a invertir en producir más y continuar así indefinidamente. Plantea que, a diferencia de la economía premoderna, la cual tenía un ideal de que la poca confianza en el futuro generaba poco crédito y a su vez un crecimiento lento, en la economía moderna esto ha cambiado, y al haber mucha confianza en el futuro por la idea de progreso, hay mucho crédito, y lo cual ocasiona un crecimiento rápido. Es por eso que se menciona el postulado de Smil, el cual nos dice que existe un impulso egoísta humano de aumentar los beneficios privados en base a la riqueza colectiva, lo cual convierte este egoísmo en altruismo. Es así que se vive mediante una nueva ética, la cual nos dice que los beneficios debían ser reinvertidos en producción y así generar un mayor bienestar, puesto que el capitalismo distingue el capital, el cual puede ser reinvertido, de la simple riqueza, la cual básicamente puede ser simplemente acumulada. De igual manera, se plantea la distinción entre la economía premoderna, la cual nos decía que la producción simplemente genera beneficios. Sin embargo, en la economía moderna, estos beneficios pueden generar más producción y a su vez generar mayor beneficios, y así sucesivamente. Entonces, la tesis que plantea el autor, como sabemos, nos dice que a pesar de que el capitalismo, este sistema capitalista, es ampliamente aceptado por gran parte de la población, hoy en día, como sabemos, como todo sistema, el capitalismo no es perfecto y adolece de varios defectos significativos. ¿Bajo qué argumentos sustenta esta posición el autor? Vamos a presentar dos. En primer lugar, se hace la cuestión de qué pasa cuando ese excedente de beneficio del que hemos estado hablando no se destina a la noble causa, es decir, a aumentar la producción y generar riqueza para todo el mundo. ¿Qué pasa cuando los empresarios se guardan esta riqueza para sí o aprovechan su posición de fuerza para organizar monopolios opresores? Para ello, el autor nos presenta el ejemplo de la burbuja del Mississippi. Como sabemos, esta fue la mayor crisis financiera en Europa del siglo XVIII. En el año 1717, la Compañía del Mississippi, ubicada en Francia, se dispuso a colonizar el valle inferior del río Mississippi. Estas zonas ofrecían pocos atractivos aparte de los pantanos y caimanos. Sin embargo, la compañía hizo correr los relatos de que las riquezas eran fabulosas y prácticamente era una mina de oro para cualquier inversor. Es así que aristócratas, hombres de negocio y miembros de la burguesía urbana decidieron vender sus propiedades e inclusive endeudarse con el banco para poder adquirir ciertas acciones de esta empresa. Y en base a estas especulaciones, el precio de la acción se vio variado. Al inicio, en 1717, inició con 500 libras. Para el 1 de agosto de 1719 ya estaba en 2.750 libras. Para el 30 de agosto del mismo año en 4.100, el 4 de septiembre del mismo año en 5.000, y tuvo su despunte el 2 de diciembre del mismo año con 10.000 libras por cada acción.
Entonces algunos especuladores se dieron cuenta de que los precios de las acciones eran completamente irreales e insostenibles y decidieron que era mejor vender mientras estos precios se mantengan en lo alto. Y al aumentar este número de acciones, su precio comenzó, por consiguiente, comenzó a descender hasta desprenderse. Entonces al ver esto, otros inversores también querían desprenderse de sus acciones lo más rápido posible. Para ello, el Banco Central de Francia, para poder estabilizar estos precios, compró acciones de la compañía de Mississippi, pero no pudo hacerlo indefinidamente, puesto que ya se le había acabado el dinero. Entonces, la decisión que tomó John Law fue autorizar la emisión de más dinero con el fin de comprar más acciones de la empresa, con lo cual ocasionó que el sistema financiero francés entrara en una burbuja. Como mencioné, y tal como lo especularon los primeros inversores, el precio de las acciones de la compañía cayó desde las 1.000 libras hasta las 1.000 y después aún más se hundió por completo y las acciones perdieron hasta el último sueldo de su valor. ¿Qué consecuencias trajo esto? En primer lugar, la opinión pública perdió la fe en el sistema bancario francés y el imperio francés de ultramar cayó en manos inglesas. Mediante este caso queda evidenciado que no siempre el poder se cumple con este ideal del capitalismo de que poder generar más riqueza en base al bienestar común puede traer beneficios para toda la población, sino como podemos ver, puede ocurrir todo lo contrario, en la cual puede generar problemas, e inclusive tanto para una nación como lo fue la francesa. Por otro lado, el segundo argumento, y partiendo de que el capitalismo conlleva un crecimiento indefinido y cada vez más vertiginoso, el autor se hace las preguntas: si tiene sentido este crecimiento, si nos está trayendo más beneficios que problemas, si se está dando un uso abusivo y poco ético de estos recursos humanos y naturales. Si bien es cierto, eh, estamos viviendo más años como a nivel de esperanza de vida, la pregunta que se hace es si vivimos mejor que antes del capitalismo. Entonces, para responder estas preguntas, el autor nos menciona el peligro de conceder libertad total a los mercados. Como sabemos, en un mercado completamente libre, no supervisado en la antigüedad, ya sea por reyes o sacerdotes, actualmente por un Estado, los capitalistas avariciosos pueden establecer monopolios o conspirar contra su fuerza laboral. Para ello nos brinda el ejemplo de la corporación que controla todas las fábricas de zapatos o que inclusive todos los dueños de las fábricas de zapatos hagan un acuerdo para reducir el salario de los empleados y estos se vean obligados a trabajar bajo esas condiciones. Por otro lado, también nos menciona que los jefes avariciosos podrían recortar la libertad del movimiento de obreros mediante el peonaje por deuda o esclavitud, y para ello nos da el hecho de que a inicios del periodo moderno este auge capitalista vino acompañado también del auge de tráfico de esclavos en la zona atlántica. Además, nos dice que desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, aproximadamente unos 10 millones de esclavos africanos fueron importados a América, de los cuales aproximadamente el 70% de ellos trabajaron en plantaciones de azúcar, los cuales eran controladas mayoritariamente por empresas europeas. De esta manera también se puede evidenciar que hay un inconveniente en el capitalismo de libre mercado, el cual radica principalmente que este no puede asegurar los beneficios que se obtengan de manera segura, en este caso para la parte más afectada, que vendría a ser la fuerza laboral. Finalmente tenemos las conclusiones. En primer lugar está el bienestar general. Como mencionamos mediante el ejemplo, no siempre el crecimiento genera bienestar para todos, debido a ambiciones o egoísmo propio de ciertos empresarios, puede generar todo lo contrario y, como vimos, llevar hasta la desgracia de toda una nación. En segundo lugar está el abuso de recursos. El costo de conceder la libertad total a los mercados fue antiguamente, como ya lo mencionamos, con la esclavitud, y es actualmente demasiado alto con las políticas laborales que no en todos lados, en todas partes del mundo son igual para todos, y aún sigue generando que la fuerza laboral siga trabajando bajo condiciones que no son nada aceptables para países, por ejemplo, de primer mundo. Y como tercer punto está el cuestionamiento de si el pastel económico no puede crecer indefinidamente. Actualmente se plantea que esto no es posible, ya que como todo producto necesita de insumos y recursos, y como sabemos, el impacto principalmente sobre el medio ambiente está siendo evidente de que no es posible poder seguir con el crecimiento indefinido de este pastel económico. Finalmente, la bibliografía. Gracias.